Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fanático de las telenovelas turcas y en particular de Emanet, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y por extensión, entre los seguidores de la serie a nivel internacional. Estamos hablando de las recientes declaraciones de Esla Turkolu, la actriz que da vida a Seher en Emanet, y la reacción que éstas han generado en su coprotagonista, Halil İbrahim Ceylan, quien interpreta a Yaman. Así que si quieres saber qué se dijo, cómo reaccionó Halil, y qué podría significar todo esto para el futuro de la serie y la relación entre estos dos talentosos actores, quédate conmigo, porque este vídeo va a estar cargado de información y de mucha intriga. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias y novedades del mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido fresco y de calidad. Gracias de antemano. Ahora, vamos al meollo del asunto. La tormenta mediática comenzó cuando Esla Turkolu, en una entrevista reciente, hizo algunos comentarios que dejaron a muchos con la boca abierta. Si bien la entrevista en sí se centró en sus proyectos y aspiraciones, hubo un par de frases que captaron la atención de la prensa y, por supuesto, de los fans. Esla habló sobre su crecimiento personal y profesional, sobre cómo ha aprendido de sus experiencias en la actuación, y cómo busca evolucionar en su carrera. Sin embargo, lo que desató la controversia fue una supuesta indirecta hacia algunos de sus compañeros de trabajo, o al menos, así lo interpretaron muchos. Sin entrar en detalles específicos de las palabras exactas que podrían ser objeto de malinterpretación, la sensación general fue que Esla estaba marcando una distancia, quizás sugiriendo que algunas dinámicas en el set o las interacciones con ciertos colegas no habían sido del todo positivas o productivas para ella. Y aquí es donde entra en juego la reacción de Halil İbrahim Ceylan. Halil, quien es conocido por ser un actor reservado y profesional, no suele pronunciarse públicamente sobre asuntos que no estén directamente relacionados con su trabajo. Sin embargo, ante las preguntas de los reporteros sobre las declaraciones de Esla, Halil no se mostró indiferente. Al ser abordado por la prensa turca, se le preguntó directamente sobre lo que pensaba de las palabras de su compañera de reparto. Su respuesta, aunque concisa, fue suficiente para alimentar el debate. Halil expresó, según reportes de varios medios, sorpresa y una ligera decepción. No es que haya entrado en detalles o haya dado pie a especulaciones sobre lo que Esla podría haber querido decir específicamente, pero sí dejó claro que sus interacciones con ella siempre habían sido profesionales y respetuosas. Añadió que él siempre se había esforzado por mantener una buena relación de trabajo con todos sus compañeros, y que las palabras de Esla, si se interpretaban de una manera negativa, le resultaban un poco desconcertantes. Es importante destacar que Halil no atacó a Esla, sino que expresó su perspectiva personal y su sorpresa ante la aparente insatisfacción de ella. Lo que muchos fans se preguntan ahora es qué significan estas declaraciones y esta reacción para la dinámica entre Yaman y Seher en la serie Emanet. ¿Podrían estas tensiones fuera de pantalla afectar la química que tantos admiramos en la ficción? Es una pregunta difícil de responder con certeza. Por un lado, los actores profesionales son capaces de separar su vida personal y sus relaciones en el set de su trabajo. La química en pantalla es el resultado de su talento, de la dirección, y de la historia que están contando. Por otro lado, es innegable que un ambiente de trabajo positivo y de respeto mutuo contribuye enormemente al desempeño de los actores y, en última instancia, a la calidad de la producción. Además, el hecho de que estos comentarios hayan salido a la luz justo en un momento crucial de la trama de Emanet, donde la relación entre Yaman y Seher atraviesa diferentes etapas de desarrollo, ha añadido aún más leña al fuego. Los seguidores de la serie, que están muy involucrados emocionalmente con los personajes, a menudo buscan explicaciones a cualquier cosa que parezca afectar la dinámica de sus parejas favoritas. Y seamos honestos, cuando hay un poco de drama detrás de cámaras, la curiosidad se dispara. Algunos fans han tomado partido, defendiendo a uno u otro actor. Hay quienes piensan que Esla tiene todo el derecho a expresar sus sentimientos y a buscar su crecimiento profesional, incluso si eso implica señalar posibles áreas de mejora en su entorno laboral. Otros, por otro lado, consideran que las palabras de Esla fueron innecesariamente ambiguas y que podrían haber herido a sus compañeros, especialmente a Halil, quien siempre ha sido visto como un profesional dedicado y un buen colega.
Es crucial recordar que en muchas ocasiones, las entrevistas pueden ser editadas, y las declaraciones pueden ser sacadas de contexto o interpretadas de maneras no intencionadas. La prensa del corazón a menudo busca el sensacionalismo, y los titulares pueden ser más dramáticos de lo que la realidad sugiere. Por lo tanto, debemos ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones definitivas. Lo que sí es seguro es que estas declaraciones han puesto a ambos actores bajo los reflectores, y la expectativa sobre cómo manejarán esta situación en el futuro es alta. ¿Podría esto ser un simple malentendido pasajero? ¿O es una señal de tensiones más profundas que podrían tener repercusiones a largo plazo? Solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que hasta ahora, ambos actores han mantenido la compostura. Alil ha sido respetuoso en su respuesta, y Esla, a pesar de las interpretaciones, no ha entrado en un conflicto directo. Esta madurez en el manejo de la situación es, sin duda, un signo de profesionalismo. También debemos considerar el impacto que esto puede tener en la percepción de los fans. Si las redes sociales son un reflejo de la opinión pública, entonces hay una división clara entre aquellos que apoyan incondicionalmente a Esla y aquellos que respaldan a Alil. Sin embargo, la mayoría de los fans genuinos de Emanet probablemente esperan que, independientemente de lo que haya sucedido, los actores puedan seguir trabajando juntos de manera armónica para ofrecer el final que la serie merece. La presión sobre los actores en estas situaciones es inmensa. Se les exige no solo que sean talentosos frente a la cámara, sino también que naveguen por el complejo mundo de las relaciones públicas y la opinión de los fans. La forma en que Alil Ibrahim Ceylan ha respondido hasta ahora, manteniendo un tono diplomático y profesional, es algo que muchos aprecian. No ha respondido a la defensiva ni ha criticado directamente a Esla, sino que ha compartido su propia experiencia y sus sentimientos. Y por parte de Esla, si bien sus palabras han generado debate, también es importante recordar que todos tenemos derecho a expresar nuestras experiencias y a buscar entornos laborales que nos permitan crecer. Quizás su intención no era herir a nadie, sino simplemente compartir su perspectiva sobre su propio viaje. En definitiva, el escándalo de la reacción de Alil Ibrahim Ceylan a lo que dijo Esla Turkoglu es un claro ejemplo de cómo la vida de los actores y la ficción a menudo se entrelazan, creando narrativas interesantes tanto dentro como fuera de la pantalla. Nos muestra que detrás de la magia de la televisión, hay personas reales con sus propias experiencias, emociones y desafíos. Para resumir, hemos hablado de las recientes declaraciones de Esla Turkoglu que generaron controversia, y de la reacción mesurada pero sorprendida de Alil Ibrahim Ceylan. Hemos explorado las posibles interpretaciones de estas palabras, el impacto que podrían tener en la dinámica de la serie Emanet, y en la relación entre los actores, y la diversidad de opiniones entre los fans. Lo que queda claro es que independientemente de los detalles exactos o de las intenciones originales, esta situación ha añadido una capa extra de interés a la historia de estos dos actores y de la serie que tanto amamos. Esperamos que tanto Esla como Alil puedan encontrar una manera de resolver cualquier tensión y seguir brindándonos lo mejor de su talento en Emanet. Al fin y al cabo, la química que muestran en pantalla es algo que muchos de nosotros valoramos enormemente. ¿Y a ustedes, queridos espectadores, qué les parecieron estas declaraciones? ¿Cómo interpretan la reacción de Alil Ibrahim Ceylan? ¿Creen que esto afectará la serie? Nos encantaría conocer su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de Emanet, o de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestro próximo contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.